Son las 8:19. Eury Cabral. Gracias al Dios ¿Pero Todopoderoso, fueron 200 Jesús, o 500 por fin? mi Señor y mi Salvador. 200 es muy poquita cosa, pero No le dieron a nadie esa nada. es la cifra. Si le dan a uno hay que darle Oye, a todos. no le dieron a A nadie le dieron nada. No, porque hay una versión de 200. Oye, si le dan a No, uno porque de depende cualquier partido que sea, hay que de darle a dónde sea todos. alcalde. Ahí lo que es- ¿Tú crees que no? No, yo estoy Y a seguro. nivel de Entonces eso fue un 200 o invento así 500. falaz, ahí lo ¿Qué que- tú crees, Aníbal? No, ahí lo que hizo fue un 200, acuerdo para la 500, liga ¿por dónde y el PLD. No, me voy por los Y ligaron, 200. Por los ligaron. Sí, No, sí. oigan, ahí lo que Porque hubo fue. recuérdate el Ahí hubo perfil una de los buena liga. alcaldes, Pablo, recuerda el perfil de los alcaldes. No se trata de alcaldes de grandes ciudades, no, lo siento. Y alguito más, quizás. Pero que no había. Te voy a ahí- resolver un es que problema. ahí en tu no hubo nada, municipio. hermano. Si le dan a uno hay que darle a todos. Primero, los votos no eran necesarios. No era necesario, el PLD ganaba Segundo, solo. No, pero validan. Validan más. Segundo, ¿qué opción tenía el PRM? Con promesa. Porque el PRM, la otra opción era PRD. Ahora, Claro. ¿por qué? Entonces el PRM iba a respaldar al Julio, PRD. Y no sería Julio, bueno escuchar éramos- a los reformistas, acusados. claro, O sea, no que podríamos. era No, pero Sí. no Llamar a sería algún bueno. alcalde del PRM. De lo que, sí, de Ay, lo que pero sí. ellos tampoco lo van ¿Cómo a se llama el de La admitir Vega? El de La así. Vega, que es muy No, bueno. No, ¿Qué? ese no Pero creo que haya Alex, vamos a recibido llamar a dinero, el de La Alex. Vega. Yo no creo, no, que La Vega Llama a haya Alex. ¿Cuál tú recibido crees que dinero. recibió? ¿Cuál? Al En La mismo- Vega, en Vamos a llamar- no, La Vega no creo que Al haya mismo- recibido Pero espérate, dinero. ¿cuál tú No. crees que Al recibió? igual que Alex Al Díaz. mismo Alex Johnny Díaz. Jones que le No, afearon. Ale Díaz no recibió un centavo, hermano. Ale Díaz es No demasiado sé, serio. no Tú sé. te estás volviendo loco. No, pero ¿Eh? vamos a llamar Ale Díaz no recibió un centavo, ¿Por qué? hermano. ¿Por qué tú? Ale Díaz es un tipo demasiado serio. Ajá. Sí, Claro que no, sí. eso no No es del sabía, PRM, sabía. es real político. Ahora, Vamos, Él no es del Johnny Jones. PRM, él está Sí, claro apretado que al sí. PRM. Ahora, Él no es del compañero, PRM. Julio, Johnny Jones, Julio, a ver, ¿cuál que nos es el explique Johnny nivel qué fue. de control? Pero a mí, ¿Cuál mi es el nivel de confianza que te genera un partido, independientemente del tema económico? Oye, Oli. Que dé una línea, que mande notas de prensa a los medios. La línea es que nos vamos a abstener, Pero vamos a ir, ¿cuál partido? pero no vamos a votar. ¿Cuál partido? Y que sin embargo la mayoría, pero muy Sí. calificada de su militancia, de los La- alcaddes, Lo que pasa lo es. desobedece. lo que El pasa- PRM, estoy hablando del Lo que PRM. pasa, Eso lo que partido, pasa brevemente eso a nivel partido. Claro que que sí. tú le puedes trazar esa línea a un diputado, porque el diputado no tiene una interdependencia con el Estado, pero el alcalde necesita de Lo esos, necesita. de esos mecanismos y el alcalde opositor necesita más a la liga que el alcalde del gobierno. Claro, si no lo ¿Por qué? ahogan. Porque él no tiene mecanismo directo para eso. No necesariamente Julio. que lo ahogan, es que no resuelve Julio, una pues, serie de problemas. Julio, Tiene más pues desafíos comprándote que problemas. ese argumento, Sí. que lo entiendo bastante válido, entonces el PRM que se deje de... Sí. Y Que el PRM guarde no part- silencio. PRM no partido. ¿Por qué? Que guarde silencio, porque nadie le estaba ¿por qué preguntando? Capriles, lo que yo explicaba, ¿por qué Capriles no se manejó Como le Porque era un como funcionario, Ledesma o como ¿verdad? Leopoldo López? Porque ¿Por era qué un no se manejó? funcionario. Porque es el alcalde de una ciudad. No, Pero lo ahogan. funcionario. Y él como quiera, aunque sea el principal opositor, tiene que interrelacionarse con el Estado. Entonces, él no puede hacer lo que Lo hizo ahogan Leopoldo económicamente, López. no hace salir. Y en principio estaban diciendo que él estaba vendido al gobierno. Y Julio él se iba a vender al gobierno. Entonces, tú a la vez tú Julio cuestionas Martínez Pozo, sí, a un lo que tú partido que no dices tiene control. Es dolorosamente cierto. Ahora, estamos hablando de un partido que aspira a dirigir el Estado. ¿Cuál y partido? que tiene el PRM Eso no es con partido. altísimas posibilidades de alcanzar la jefatura del Estado en dónde, 3 por años. Dios? Entonces, Tú no estás puede soñando. darse, perdóname, pero Pablo, no puede despierta. darse el bendito lujo de hacer lo que hizo. Si conoce esa realidad e Hipólito y Luis la conocen, lo que acaba de decir Julio, entonces no le diga al país que el PRM abajo acaba de enviar Yo te una estoy diciendo. línea. ¿Tú O crees sea, que no el hagas el Cabral papelazo porque necesita es un partido del PRM. credibilidad. Te estoy ¿no? diciendo. Necesita credibilidad para ganar las Pero es que elecciones, el que es lo que liderazgo- le falta al pero PRM. es un partido del tiene PRM. credibilidad. El PRM, perdóname, el liderazgo del PRM tiene credibilidad. ¿En dónde? Luis Abinader y Hipólito Mejía ¿En tienen dónde? No, credibilidad. es verdad. Ellos dos tienen En credibilidad. dónde. Bueno, pero no le pero creen su gente. Oli. ¿Qué es lo que la gente quiere? Lo que Sigan ellos ahí. plantearon, que eso desaparezca. Porque al final es la sociedad la que Que termina. actúe en consecuencia entonces. Pero bueno, Oli. ¿Por qué no actúa en No, no, consecuencia? pero ellos dos tienen credibilidad. Oli. No, no, no. Consecuencia. Espérate, No. Hipólito Pero y no- Luis pero tienen no credibilidad. planteó Ahora, algo. lo que no le creen son los Ahora, alcaldes no, de ellos. lo que yo No, entiendo pero es, ¿qué que no le si creen? tú no ¿Ellos no tienes, le creen? si No, tú no ellos tienes debieron plantear. control de Ahora, tu... por amor, Mira, Eury, va- si tú no tienes control y Los más de hechos tu están militancia ahí. tan directa, porque estamos hablando de un servidor público vía tu boleta. Entonces, Pero los hechos están y, ahí, a- no y- estamos- y luego Pablo de que nadie le preguntara, Porque no estamos porque nadie le teorizando aquí, preguntó. es un Entonces hecho. no mandes el Pablo. jodido documento si tú no tienes control Bueno, de tu vamos, militancia. vamos, voy, miren. No pases esa vergüenza, porque es una vergüenza. Viene Eury Cabral. Como siempre empiezo con la palabra de Dios, Proverbios 10:32. ¿Qué dice hoy? Los labios del justo, destilan bondad. Los míos.
Sí, claro. Correcto. Oh, Dios. Entonces los labios del perverso, Oh, Dios. del malvado, Sí. destilan vino. perversidad y No, maldad. no entra a la Farmacia cabina. Sí, No, lógico, entra a la elemental, cabina, ¿verdad? ese perverso. Entonces, ¿qué hay que ser? Justo para destilar ¿Y bondad. tus labios qué no destilan, malvado. ¿Y Eury? usted qué hizo? Bondad, Yo, mucha bueno, bondad, Ay, mucha qué bondad, lindo. mucha bondad. Entonces, yo no sé quiénes fueron ayer los bondadosos Yo y no los te malvados veo. en la Liga Municipal Dominicana. El que dio dinero es Que bondadoso. pasen por Ahí no se cachita dio los dinero. agraciados. El que dio dinero es Ahí bondadoso. se dieron promesas. Ay, No te he oído leer a Isaías nunca. Oye, No sé oye, por oye. qué. No, Isaías, Cuando tú no has viene- estado no sé por aquí qué Isaías varias viene Vienen a veces. mis dejado atrios, fuera. no les exijo Oye, nada. Isaías lo he leído yo como No 20. lo quiero que pasa dones que- Ay, ni es que incienso. estamos- Tú estás en el PRM, siempre como Estamos entre perdido. dos bíblicos. Yo solo La- quiero la que hagan el Isaías- bien. Tus pensamientos Isaías. mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, le dice Isaías. No me interesan los Jehová, homenajes. Por eso dice que no, habla muy bien, dice no, Y los el ayuno reconocimientos. que le agrada al Señor. Así es. Son Dice, algo no, que no no es que detesto. te quedes sin comer, es que parta tu pan con el hambriento. Hagan el Y bien. que acoja No al te pobre dicen sin techo. Correcto. Eury, Tú vas por viene. buen camino, Ori. Debes seguir por ahí. Deja el PRM, que tú vas por buen camino. No, todo lo Miren, contrario. señores, recordar que la conferencia Sexo, Dinero y Rutina en el Matrimonio va a ser transmitida por Señales TV mañana sábado, el domingo y el lunes a partir de las 8 de la noche. Señales TV, un canal que sigue sembrando valores. Entonces, los que no pudieron asistir pueden ver la conferencia que dimos Sinaida y yo el pasado viernes. Sexo, Dinero y Rutina, cómo manejarlos en el matrimonio. Y miren, voy a hablar de economía hoy. Dos noticias importantes que creo que deben ser destacadas. La primera, ayer el Banco Central, que por cierto no me invitaron a esa rueda de prensa, pero me mandaron la información y lógicamente como es tan importante la Alguien destaco. está en ¿Tú mal estabas aquí en ese momento? No, fue a las 11. Alguien está en Y siempre mala. que me invitan yo voy, pero bueno, Y parece no que es alguien como que, no sé, se le olvidó, pero no hay problema. Yo quiero Está mucho caliente. a mi gente del Banco Central y creo que han hecho un gran trabajo. Miren, Yo me la economía crucé, dominicana y Oli también. por No tercer año consecutivo se convierte en la economía de mayor crecimiento en América Latina. 6.6 crecimos en el año 2016. Un crecimiento récord, un crecimiento que mantiene la estabilidad macroeconómica. Además, lo importante y es un qué le sirve a crecimiento, la gente un eso, crecimiento con inflación controlada, una inflación de apenas 1.70, la más baja en los últimos 33 años. Si en el año pasado, la inflación más baja de los últimos 33 años, de las últimas 3 décadas, se logró el año pasado. El déficit de la cuenta corriente cerró en menos 1.5 del PIB, en la más bajita en la última década. Es decir, el año pasado, desde el punto de vista económico, a pesar de ser un año electoral, fue un año de una gran consolidación económica. Las reservas internacionales alcanzaron niveles históricos, 6.000 millones las brutas y 6.047 millones las brutas y 6.046 las netas. Eso equivale a casi 4 meses de importación. Es decir, la solidez de la economía en ese aspecto está muy, muy, muy consolidada. Y es importante siempre las reservas internacionales del banco porque teniendo una gran cantidad de reservas hay posibilidades de evitar problemas con la tasa de cambio. Los ingresos por divisas ascendieron a 24.300 millones de dólares. El ingreso solo por turismo, alrededor de un 10%, casi 7.000 millones de dólares, el turismo sigue consolidándose. La tasa de desocupación fue solo de un 7% y se crearon alrededor de 150.000 empleos en los 12 meses. 150.000 empleos fueron creados en el año 2016. De acuerdo a los datos del Banco Central, 1.000.000. Dice si públicos o privados, No, dice en general. porque tenemos un problema con eso. Dice en general. El 80% son empleos del gobierno. No, son empleos, en este caso no son empleos de burocracia lo que manejan, son horrible. empleos productivos. No, empleos del pero gobierno. ¿del Estado o del sector Del privado? sector Es privado. importante. No, porque esto es el sector privado. No, pero No, oye, no, ojalá que sea Eurico, así, sí, vayamos sí. en Cristo. Lo que manejan es ¿cuántos empleos así. se creó en el sector privado? 150.000. 150.000. Esto es La meta, increíble. recuérdense que Pero la meta perdóname. del gobierno en los primeros 4 años fue crear 100.000 empleos cada año. Esos unos empleos- 400.000 empleos y la Perdóneme. superaron la meta en los primeros 4 Sí, años. Entonces, discúlpame. en el año siguiente, en el 16, recuérdense que a octubre ya se había logrado esa meta. Para el año 2016, los 100.000 empleos que tenía recuerda programado que- el gobierno que cada hablaron. año lo habían superado. Oye, recuerda que los empleos que se comentaron eran los empleos de la construcción de las escuelas. Y cuando concluya la escuela, ya esa gente queda desempleada. Pero Uno. siguen construyendo Dos, escuelas. ¿Cuántas si escuelas hay no una han construido? iniciativa, perdóname, y la de algunas construcción de infraestructura. Otro de los elementos que se han planteado es, por ejemplo, las iniciativas con apoyo de las, Pero de oye, las visitas. Pero oye, el asunto es el siguiente. Según el Banco Central, que es el que mide,
y todos los años lo mide. En la meta del gobierno era cada año crear 100.000 empleos. En el 16, en octubre ya lo habíamos creado. Es decir, entre octubre y diciembre se crearon alrededor de 50.000 empleos más. Esos empleos? Bueno, ahí esto, ¿Dónde están? Ve a verlo. O sea, tú quieres vete al Banco Central para que te lo entreguen, porque esa es la información de las empresas, no es él no se lo inventa. O sea, el Banco Central no se inventa los datos. Es un registro que hace en función del reporte de las empresas. Entonces, ¿cuáles países? ¿Cuántas empresas se han aperturado? Pero hermano, ese es un crecimiento en base a la deuda. Estoy hablándote de empleos creados, tú no más tienes que ir. O tú quieres que te lo traiga, yo te lo traigo la próxima semana. Momentito, no te preocupes. Un momentito. Okay. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Entonces decías que 1.072.000 personas salieron de la pobreza, la pobreza en general, y alrededor de 500.480.000 de la indigencia en el periodo de los 4 años. Esos fueron los datos que dio ayer el Banco Central. ¿Cómo creció América Latina? Fuimos el país de América Latina de mayor crecimiento, 6.6%. Detrás de nosotros Panamá, con un 5.2%. Luego Nicaragua, 4.5%. Costa Rica, 4.2%. Perú, 3.7%. Bolivia, 3.7%. Honduras, 3.6%. Paraguay, 3.5%. Guatemala, 3.5%. Y todos los otros países por debajo de un 3%. El promedio de la región, el promedio de crecimiento de la región fue de menos de un 1%. Es decir, que nosotros estamos, pero muy por encima del crecimiento promedio de la región de América Latina. ¿Cuáles fueron los renglones que más crecieron el año pasado para lograr este robusto 6.6% de crecimiento? La minería, un 26.5%, la intermediación financiera, un 11%, la agropecuaria, que sigue en los últimos años creciendo de manera significativa, un 9.6%, la construcción, un 8.100%, hoteles, bares y restaurantes, eso es turismo, un 6.4%, el comercio, un 5.9%, la manufactura local, 4.8%, es decir, que los fundamentales, el 80% de lo que representan la fortaleza del Producto Bruto Interno, tuvieron un crecimiento sumamente significativo. La tasa de cambio fue controlada, hace bastante tiempo que tenemos la tasa de cambio controlada, la depreciación acumulada por la tasa de cambio por el peso dominicano el año pasado fue de un 2.5%, muy por debajo de lo que representó la región, o sea, seguimos en la orientación que se da del mantenimiento de la tasa de cambio. Y el sector financiero, que es muy importante, tuvo también nuevamente un rendimiento sumamente provechoso. Presentó un crecimiento total de sus activos de un 12%, el sistema financiero hace tiempo que está muy consolidado, una morosidad de 1.6%, es decir, menos de un 2% de morosidad en los bancos y una cobertura de un 174.5% que cubre más del 100% de los vencidos. Es decir, el sistema financiero está sumamente consolidado, muy sólido y tiene el nivel de solvencia, que es lo que mira, reconoce que debe estar por encima de un 10%, tiene un 16.9% de solvencia. O sea que el sistema financiero está sumamente consolidado. Hay que mudarse. Es decir, para la allá, consolidación de la economía sigue siendo importante. Eso es lo que explica por qué podemos colocar bonos a tan buenas tasas. Eso explica por qué la inversión extranjera. Es a buena tasa del 6%. Claro, menos en de un universo de tasa de un 2%. Mi hermano, en un universo de bonos financieros. Recuérdate que la última. Es una tasa la última alta que pusimos cuando estaba el gobierno que no era del PLD, ¿tú sabes cuánto fue? De un 12%. Bueno, pero pero vea, acá no me gasto con cosas. No, un 5%. No era de un 12. Perdón, fue un 7, pero había un quiebre. Hermano, un casi PRM en el año. salva al PLD Sí, en el año. Yo recuerdo. El PRM no ha estado nunca en el gobierno. No, el PRM sí, el PRM es un gobierno el del PRD PRM. está gobernando y ha gobernado. Yo recuerdo. Siempre salva al PLD, el PRM. Andy Dawaje y los Oye, lo que te economistas, acaba de los decir. expertos, Hace 14 años. Oye, los expertos que manejaron la economía de Hipólito Mejía Hace están 14 manejando la de Danilo Medina. Hace Si la 14 están años. manejando bien, Sí. Hipólito tenía un buen equipo. La Hace etapa del mar menor. Hace Pues, 14 oye, los bonos el gobierno está soberanos afuera. Vamos a ver que ahorita hace estoy ya 14 afuera, años por pero encima de un 12%. sí. Y ahora por Andy encima de un está 5%. dentro. La economía dominicana sigue siendo muy sólida, sigue siendo una de las referentes de América Latina, tiene importancia para las inversiones internacionales. Seguimos siendo de las principales economías de América Latina, cada vez más consolidadas. Este año también se perfila un crecimiento por encima de un 5% en todos los organismos internacionales. Siempre crecemos 1 o 1,5 puntos por encima de lo que dicen los organismos internacionales. O sea que este año también estaremos, si no hay alguna perturbación con esto de Trump,
con un crecimiento bastante elevado. Y la otra noticia económica que también tiene que ver de alguna manera con la estabilidad macroeconómica de los últimos tiempos es que el Congreso de los Estados Unidos resaltó lo que el presidente Leonel Fernández hizo en sus gestiones de gobierno. Yo creo que esto es importante. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos realizado por Claire Ribando Selkin, un especialista en asuntos latinoamericanos, dice que el doctor Leonel Fernández, durante sus periodos de gobierno, restauró la confianza en la economía dominicana, lo que le permitió alcanzar un crecimiento económico que sitúa a República Dominicana antes de Leonel y después de Danilo, ni se diga. O sea, con Leonel en el poder, por encima de toda la media de América Latina y como una de las economías más consolidadas. Oigan lo que dicen los Estados Unidos de los gobiernos del presidente Fernández. Pues yo hablaba ahorita. Julio, una encuesta. Que llamen del exterior, no, sobre pero todo. aguántese. Brevemente, Sí. Dice Ellen que si puede bajar un poquito. Pero Dice Ellen que no si lo puede digo bajar yo. un poquito. Una cosita. Pero espérese. Esto lo dice una investigación hecha por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice? Oigan, primero Leonel Fernández logró consolidar la economía dominicana después de encontrar una de las crisis más graves, la del año 2003. Logró un periodo de fuerte crecimiento económico, impulsado en el turismo y la zona franca, lo que le permitió que la inversión extranjera en República Dominicana alcanzara cifras récord y que la economía dominicana se diversificara significativamente. Oigan, cito textualmente el informe del Congreso norteamericano. El rápido crecimiento económico, combinado con una reducción significativa de la inflación, ayudó que en el gobierno de Leonel Fernández se redujera el porcentaje de los dominicanos que viven en pobreza de 43% en el 2004 a un 34% en el 2010. Señala ese estudio, no es de República Dominicana ni nadie de aquí, del Congreso norteamericano. Es decir, que lo que está sucediendo con la economía dominicana ahora, en los 4 años del gobierno del presidente Danilo Medina, es lo que soportó el gobierno del presidente Leonel Fernández. Lo que muestra que la economía dominicana en manos de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana siempre ha tenido un crecimiento, consolidación y progreso. Eso es lo que dicen los organismos internacionales y lo que muestran las cifras. Simple y sencillamente, todo lo que tiene que ver con manejo correcto de la economía, el PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, los gobiernos del PLD, han demostrado que lo saben hacer con precisión, con eficacia y sobre todo con beneficio de las mayorías. Son 106.5.